Vamos a ver el tema, la decadencia del pueblo de Israel. Salmo 106, versículo 13 al 15. En este texto se describe los pasos de la decadencia del pueblo de Israel. Y esa decadencia puede aplicarse a un cristiano o también a una iglesia o las iglesias de un país. Ahí hay una grada que se va para abajo, en vez de ir para arriba, se va para abajo, y por eso nos habla de pasos que ocurre en esa decadencia espiritual. Por frases vamos a ir viendo. Dice, el primer paso se puede decir, ¿no? Es la ingratitud, que vamos a hablar de cinco pasos. El primer paso es la ingratitud, porque ahí la frase que indica el versículo 3 dice, bien pronto olvidaron sus obras. Bien pronto olvidaron sus obras. Pero si has leído el Salmo 103 en alguna ocasión, está hablando de historia, la historia de Israel. No, no está bien desarrollada, empleada, está como un poema, ¿no? Resumiendo la historia, pero por etapas. Por eso se llama, en los estudios, se llama salmos históricos. Y estos salmos cantaban el pueblo de Israel. Entonces, a través del canto recordaban la historia, lo que pasó con Israel, desde que estaban en Egipto, llegaron a la tierra prometida, todo eso. Por eso entonces, si lees los versículos anteriores, está hablando de las maravillas que Dios hizo. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios abrió el mar, ¿no? Los libró de sus enemigos. Mira, como para la columna de fuego, que era para abrigo, para el pueblo de Israel, era obstáculo para que Egipto, el ejército de Egipto, no avance y no alcance al pueblo de Dios, que estaban, podemos decir, por jornadas avanzando, ¿no? Y entonces Dios hizo maravillas, por decir, sus obras. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Dice, bien pronto olvidaron sus obras. Bien pronto, que no pasó años, cientos de años, sino pronto olvidaron sus obras. Cuando pensamos en este proceso histórico, ¿no?, de Israel, ¿por qué Dios no lo sacó de Egipto en la primera plaga nomás? Hubieran visto una sola plaga, convertirse el agua en sangre. Pero tuvo que pasar 10 plagas para que vean ellos las obras que Dios hace. ¿Cómo hace diferencia? Las plagas lo sufrían el pueblo de Israel, ellos. Pero los hebreos estaban felices, contentos. Entonces ahí reconocieron que Dios está con ellos. Pero el caso es la ingratitud, ahí vemos. Rapidito olvidaron. Bien pronto, dice, ¿no? Bien pronto olvidaron sus obras, ¿no? Ahora, pensemos en nosotros. ¿Cuáles son las obras que Dios ha hecho en nosotros? La salvación. ¿Qué más ha hecho? La salvación es un regalo grande, es un paquete grande. Ahí hay varias partes. Por ejemplo, la justificación es un tema indispensable en la salvación, que Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Imagínate. Nosotros nos recordamos, ¿no?, las cosas que hemos hecho, todo eso. Pero el Señor dice, nos justifica, significa pone la justicia de Cristo a nuestro favor, a nuestra cuenta. Y de esa manera entonces el creyente es tratado como si fuera justo, porque de otra manera no estaría apto para irse al cielo. Adelante, mi hermano, ayuden, alguien reciba al hermano. Así ha hecho. Pero además de la salvación,
¿Qué obras ha hecho para el creyente? A ver. Vamos recordando. Sanidades, para que nos ayude para que nos ayude a renovar nuestro espíritu de gratitud, ¿no? Bien, bien, pase adelante. ¿Qué obras hemos hecho? Porque la gratitud es así concreto, específico, por algo, pues, por algo bien práctico. Dios espera que le demos gracias simplemente por ver la creación. Si usted está en la sierra, en la costa, en la selva, ve los árboles, simplemente por ese árbol. Ese árbol no es para tu alimento, de repente ni siquiera sombra te brinda a ti. Sencillamente existe ese árbol. Y Dios espera que demos gracias por ese árbol. Porque los árboles unidos son los pulmones de la tierra. Mira, Dios espera que demos gracias. Dios espera que demos gracias por el aire que respiramos. ¿A quién usted paga por el aire que respira? ¿Usted tiene beneficios, derechos? ¿Ha comprado, vamos a decir, el aire? No. Dios espera que le demos gracias. Entonces Dios ha hecho cosas buenas en nuestra vida. La gratitud estamos hablando, ¿no? ¿Qué ha hecho Dios en una iglesia local? Que le podamos dar gracias. Pensando. En una iglesia local, así como nosotros, un grupo pequeño. Cofar tiene su historia, ¿no? Cofar es particular, es algo particular Cofar. ¿Qué ha hecho Dios en Cofar? A ver, para darle gracias, que sea motivo para darle gracias. A ver, digan. La gratitud es por algo, ¿sí? Detrás de cada persona que se salva, renueva, vamos a decir, su relación con Dios, hay milagros que van sucediendo, no es casualidad. Detrás de cada creyente en una iglesia hay todo acontecimientos que le va llevando a ese lugar. Así es. En cada iglesia local hay provisiones materiales. Este local, aunque rústico, pero no ha caído, vamos a decir, sino nos hemos esforzado, ¿sí? Entonces hay motivos. Por eso eso nos da lugar a que debemos agradecer al Señor y no olvidarnos pronto de sus obras. ¿Sí? El problema es que cuando pasamos crisis nos olvidamos de las cosas buenas, nos enfocamos en lo malo. Y la mejor medicina de consolación en tiempos de aflicción, crisis, es las cosas buenas que te pasaron. Pero no sé, nuestro cerebro se enfoca en las cosas malas que nos ha pasado y no sale gratitud a ti. Entonces, ese es el primer paso. La decadencia comienza cuando somos ingratos a Dios. Es decir, nos creemos señores, dueños, como yo me hubiera creado a mí mismo y soy dueño de esta tierra, que yo he creado el aire, el sol, por mi plata vivo. Esa es la ingratitud, pues. Entonces, por eso ese es el primer paso de la decadencia del ser humano. El segundo paso está en el mismo versículo, Salmo 106, 13, se llama la independencia. ¿Por qué dice? Porque no esperaron su consejo. Consejo, de aconsejar, ¿no? No esperaron su consejo. Dios quería darles consejo para que vivan con sabiduría. En ese tiempo era 120 años. La persona podía vivir con naturalidad 120 años.
pero ahora ya estamos, la población humana dura menos años. No esperaron, dice, su consejo. Dios quería darles consejo para atravesar el desierto, porque vamos a ir, mira, son 40 años que estuvieron. ¿Y cómo pasar el desierto? Necesitamos imaginarnos, ¿no? Para mí, por ejemplo, la incomodidad es el agua. Si falta agua, hermanos, fatal es. Para mí es bien difícil. Pero ahora hay lugares donde el agua es oro, hermanos, en África. Por eso una obra buena que hacen los países que tienen más dinero es, dice, cavar el suelo y extraer agua, sí, es un pozo. Eso es una ayuda muchísimo. Entonces, el Señor Jesús quería darles consejo cómo atravesar ese desierto, porque no era fácil, no era un día de paseo, hermanos. Moverse con toda su familia, sus animales, hermanos, y no estaban cultivando sus alimentos, sencillamente atravesaban por fe. Entonces, y recuerde que cuando hay personas, cuanto más personas, es difícil la relación entre ellos. ¿Ustedes creen que no habría peleas? Entonces, eran 600,000 personas. 600,000 personas. Y entonces Dios quería darles consejo para que sepan cómo atravesar ese desierto, ¿no? Dios quería darle consejo para edificar a su familia, porque ahí se formaron familias, ¿eh? Los que salieron de Egipto salieron niños. Pues. Mira, y después de 40 años ya formaban familia. Los que nacieron en el desierto también ya, pues 40 años ya formaban familia. Y no tienen las facilidades necesarias, pero están formando. En el desierto se reproducieron 603,000, porque cuando ya cuentan para ingresar a la tierra prometida, la Biblia dice que eran 603,000 habitantes. Pero esos son los que nacieron en el desierto, no los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida 2 personitas. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Todos nacidos en el desierto. Entonces se formaron familias ahí y gente muy joven entró al desierto. No entró a ser uno de 60, de 70 años, no, muy joven. Ese que nació pues, en el año 1, por decir, saliendo de Egipto, entonces tenía 39 años. El mayor podría tener 39, 11 meses. Así era. Dios quería darle consejo para vencer esa mentalidad de esclavo. El consejo, hermanos, es importante. Pero cuando, dice ellos, no esperaron, que están mostrando, dice, no necesito, yo puedo vivir así nomás. Ellos tenían una mentalidad de esclavo. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? 420 años. ¿Cuántas generaciones, hermanos? Y ese ambiente de vivir bajo esclavitud y no es un buen trato, pues, de abuso, de limitaciones, todo, ya se grabó en ellos. Ellos sabían obedecer órdenes, mira, no sabían ser guerreros. Ellos sabían hacer adobes, obedecer a su capataz. Esa mentalidad de esclavo necesitaban superar, pero no escucharon el consejo, ¿no? Ellos
Dios quería darle consejo para morir con dignidad, porque claro, ya los de avanzada edad tenían, con el paso de los años tenían que morir. Pero Dios quería darle ese consejo para morir con dignidad. Significa morir con sentido, con significado. Viví bien, me voy, chao, ¿no? Pero morir triste, lamentando, no hice, no he hecho más empresa. Pero no, la gente dice, cuando muere no se acuerda de las cosas materiales, se acuerda de su familia. Dice, ¿por qué no pasé más tiempo con mi familia? ¿Se acuerda? Eso es lo que lleva el peso en su ser. Pero si tú has atendido bien a tu familia, te has conducido bien en esta tierra, has arreglado cuentas con Dios, morir con dignidad es morir feliz. Total, no somos eternos. ¿Sí? Dios quería darles, pero ellos se movían en la independencia y por eso no esperaron su consejo. Ya, vamos viendo. Primer paso, ingratitud. Segundo paso, independencia. Digan. Ya. Tercer paso es la lujuria. Versículo 14. Versículo 14. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Deseo desordenado. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Pero no fue cualquier deseo, sino que fue un deseo sexual. Deseo desordenado que habla, ¿no? Yo he consultado varios comentaristas y también versiones de la Biblia. Vas a comparar, pero hay que comparar nuestra Reina Valera 60 con otras versiones. Y ahí habla que se entregaron a un deseo desordenado, es como, está hablando de esa área, vamos a decir, sexual, un deseo sexual. ¿Y por qué habla? ¿Por qué habla por qué vamos a decir enfatiza ese aspecto? Porque en la ley, ya Dios cuando estuvieron en el monte Sinaí, les dio instrucciones bien precisas. Allá en Israel tenían, como decir, la moralidad de lo que era por instinto, ¿no? Les había enseñado cómo vivir, porque todavía no tenían la ley, no estaba reglamentado, pero ya sabían lo que es convivir, lo que es fornicar, y un consejo que es por tradición, es que tenían que casarse con los de su misma raza. Por ejemplo, los hebreos que estaban en Egipto, si se casaban con una egipcia, pero que era bien raro, porque menospreciaban a las hebreas. Pero supongamos, el problema era que los egipcios tenían muchos ídolos y el pueblo hebreo tenía un solo Dios. Y ahora, en casa, ¿a quién van a querer? No había comprensión en esa área. Eso era el mandato allá casi por instinto, por tradición. Pero cuando ya llegaron al monte Sinaí, les dio mandatos bien claritos. Ahí está, en Génesis y Éxodo y Levítico hablan mandamientos bien específicos. Por eso. Y cuando el Señor Jesús ya en tierra, en su ministerio terrenal, dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y está haciendo en relación a la ley, porque los discípulos, como eran judíos, ellos entendían de eso. Adulterar es todavía caer en el pecado, ¿no? Pero cuando Jesús le dice, no, eso no es solamente ya cuando cayeron, sino dice, cuando mira a una mujer para codiciarlo, ¿ves? Para codiciarlo. Así que por eso es que
en las traducciones, algunas traducciones hacen alusión a la lujuria en este versículo 14. Otra razón es que la lujuria es la madre de todos los pecados sexuales, porque es algo mental. Hablamos de fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, ya es tantos pecados, ¿no? Pero la madre de todos esos pecados es la lujuria, porque todo hecho comienza en la mente, ¿sí o no? Cuando nosotros hacemos algo en esta tierra, comenzamos aquí en la mente, comenzamos a pensar, ¿no? Pues usted piensa, ya, hoy día voy a ir al culto, ya. Hace algunos arreglos, ¿ya? ¿Sí? Comienza. No es que de momento ya su pie empieza a caminar y se llega acá, ¿no? Y luego aquí piensa, ¿a qué he venido? No, primero es un pensamiento, pero luego cuando ese pensamiento desarrollamos, se acompaña o influye en el sentimiento. Un pensar y un sentir ya es una obra, llega a ser una obra. Por eso dicen que la lujuria es la madre de todas las perversiones sexuales. Y este pueblo tuvo, vamos a decir, esos brotes de lujuria, pero estaba acompañado de la idolatría. Cuando Moisés bajó del monte trayendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos resumidos, ¿cómo encontró al pueblo abajo? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Se acuerdan? ¿Han leído? ¿Qué estaban haciendo ellos? Sí, ahí está. Ya, eso es lo que resalta ahí. Pero en Salmos no hace solo referencia al hecho de adorar un ídolo, sino dice, ahí practicaron, vamos a decir, desenfreno sexual. Eso es lo que estaba acompañado. La idolatría abrió paso a todas expresiones sexuales. Y en la idolatría, hacer a los dioses de ese tiempo, por ejemplo, una práctica era sacrificar a una virgen. ¿Por qué? ¿Ves? Porque tiene una referencia sexual. En el ámbito de Satanás, pues, ahora hay misa Satanás, pues, ¿no? Entonces, sí, sí. Hacen referencia a actividades sexuales. Quiere decir que para nosotros, por ejemplo, ¿no? Para nosotros es buscar la santidad, hay que respetar a Dios, entre nosotros tratarnos bien. Pero en cambio de ellos, sus mandamientos, como es el autor del pecado, haz cosas malas. Si antes de llegar, yo pienso, ¿no? Antes de llegar a esa iglesia de Satán, era un pecador, pero por ahí hace sus cosas, se peleaba todo. Pero en esa iglesia le enseñan a pecar ya con perversidad, pues, con desenfreno. Claro, ¿qué de bueno va a enseñar Satanás? O sus sacerdotes. ¿Les va a enseñar a portarse bien? No, les enseña a pecar más. Y por eso en el satanismo hacen esas alusiones a actividades sexuales así perversos, asquerosos, vamos a llamar. Y entonces eso es lo que sucedió pues, en ese pueblo. Mira, siendo un pueblo de Dios y todo, ¿no? Con todas las maravillas que pasó, caen en idolatría y en esas perversiones sexuales. Por eso es que Moisés se enojó, dice, y ese becerro lo molió y los hizo tomar, la ceniza los hizo tomar a los idólatras, ¿no? Murieron cantidad de personas. Así que ese es otro paso de la decadencia de un pueblo. Vas a ver, hermanos, ya la historia de la humanidad. Esos imperios que caen, países que desaparecen, siempre hay una expresión de perversión sexual.
Está incluido. No caen solo porque no tienen ejército de repente, ¿no? O no tienen soldados, algo así, sino en ese país se ha infiltrado perversiones sexuales. Eso lo trae abajo. Roma, por ejemplo, Roma, el imperio romano, hemos estudiado en Historia Universal, ¿no? Un imperio poderoso. Pero ¿qué pasó? Una de las causas fue las perversiones sexuales. Así que es el tercer paso. El cuarto, sigan ahí en la lectura, dice, y tentaron a Dios en la soledad. Y tentaron a Dios en la soledad. Tentaron, pero el paso es alejamiento de Dios. Se alejaron de Dios, pero ¿en qué manera? Algunos dicen que la soledad que se refiere al desierto físicamente, ¿no? Pero cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios le llevó al desierto habiendo un camino más corto? De Egipto a Judea, la tierra prometida, había un desierto, había un camino. Eso era el camino de los comerciantes. Una carretera, ya pueden llamarle, ¿no? Para nuestro tiempo. Que podía ser 2 semanas. En 2 semanas llegaban de Egipto a la tierra prometida. Pero ¿qué hace el Señor? Los lleva, pasan el Mar Rojo, los lleva hacia el sur. Dan una vuelta así. Y cuando ya están por llegar, es ahí en Cades Barneas donde se rebelaron contra Dios. Y luego Dios les dice, ya, este pueblo no va a entrar. Así que les hizo volver hasta cerca al monte Sinaí. Y es ahí donde pasaron 38 años. Mientras todo eso da la vuelta, murieron. Entonces, ¿por qué Dios les llevó por ese camino más largo? Si ellos podían llegar en 2. Se quejaban mucho de todas las cosas que les faltaban, la comunidad que ellos tenían, según ellos, ¿no? Ajá. Sí, es una de las cosas. De lo que Dios les había tocado. Sí, es una de las cosas que por eso también les castigó Dios de poder ya dar la vuelta. Algunos dicen que les hizo dar la vuelta, así como era un desierto, hermanos, hay que saber orientarse en el desierto. Pero les hizo una vuelta larga, como diría hizo. Es que ellos avanzaban jornadas cada que Dios se movía. No era un asunto, yo quiero avanzar ahora, como decir, 50 kilómetros. No, el día que Dios se movía, de repente Dios les hace avanzar 3 kilómetros y a detenerse. Hay un mes, hasta 1 año, 2 años. Cuando Dios ordenaba, recién se movían. ¿Saben? La razón más notable es que ellos no eran soldados. No eran soldados, no sabían pelear. Y allá en la tierra prometida, las tribus sí sabían pelear. ¿Cómo van a conquistar? Aunque las armas eran rústicas, ¿no? Por eso era cuerpo a cuerpo. Pero ellos no sabían. Lo que ellos sabían es batir barro. Esa era su vida. Y entonces, pero sí, Moisés sí era guerrero. Josué también aprendió en el trayecto. Josué y Caleb también algo sabían de Egipto, pero no, por lo menos de información, pero no practicaban, porque el faraón, ¿qué va a permitir que sus esclavos practiquen manejar armas, ¿no? Es peligroso. No les convenía. Y entonces ahí en todo ese transcurso iban a aprender a ser guerreros. ¿Ves? Entonces el pueblo, dice, tentaron a Dios en la soledad. Ese pueblo rechazó la preparación y comenzaron a pedir cosas, pero para su comodidad y no para su preparación. Dios les dijo, ustedes allá van a tomar posesión
van a vencer a sus enemigos. Y naturalmente tienen que pensar, ¿no? Allá hay guerreros, gigantes, dice, había, ¿no? En una ciudad donde había gigantes, y nosotros, ¿cómo vamos a enfrentar? Entonces tenemos que prepararnos. Pero no, ellos pedían, ¿qué pedían? Alimento, agua. Yo le daba maná, y ¿qué pidieron? Carne. Eso en el siguiente, la última parte vamos a ver. Es decir, pedían cosas para su comodidad. Ya vamos a llegar a la tierra prometida. Ay. Pero no estaban pidiendo, Señor, usted nos está usando como pueblo para conquistar la tierra prometida. No es que los enemigos van a decir, pase por favor Israel, ahí tome la tierra. No lo van a decir, se van a oponer. Entonces, eso es, hermanos. A veces en la vida cristiana nosotros, esa es nuestra vida de oración. A veces nos olvidamos de orar por nuestra preparación. Señor, equípame, prepárame, Señor, para servirte, porque voy a enfrentar adversidades, ¿sí o no? Las tentaciones, la burla del mundo. Los familiares también a veces se oponen. Hay un creyente en una familia, ¿le felicitan? Raro es que le felicitan. No, dice, ¿por qué? Tú te has ido a otra religión. Entonces, el cristiano debe orar por su preparación, no para vivir solo una vida cómoda, tranquila, Señor. Contigo creo que no voy a tener problemas, ¿no? Los problemas nos preparan para ser guerreros, pues. Eso es, pues. Entonces, la vida de un guerrero, a ver, ¿es cómoda la vida de un guerrero? ¿Tiene todas las facilidades? Un militar ya, la vida de un militar. ¿Tiene una vida cómoda? ¿Tiene una preparación, como decir, una preparación suave? Ni los deportistas. Hay exigencias, hermanos. Mira, el guerrero, el militar, ¿no? Para nuestros tiempos, tiene que aprender a sobrevivir en situaciones adversas. Sobrevivir. Porque no se va a enfrentar a la muerte, como decir, por años de vida ya. No. Él se va a enfrentar a la muerte en cualquier momento. Estaba leyendo una historia de un alpinista, pues, que sube en los cerros, así, ¿no? Y se quedó varado ya en un cerro. Y la tormenta, todo, es bien difícil que lo rescaten, porque uno, en esas alturas, el viento es fuerte. No pueden ir con helicóptero, ahí le lanzan la escalera o algo así. Es bien difícil. A pie tienen que ir a recogerlo. Pero él dice, había sido entrenado en el ejército, cómo sobrevivir así en zonas frías. ¿Cómo era? Dice, enterrándose. Así que sacó, vamos a decir, la nieve, todo hasta que llegó a tierra, siguió escarbando, se tapó con tierra. Solo que podía respirarlo poquito nomás ahí. Y la nieve sigue cayendo. Pero le valió porque sobrevivió. Entonces, así es, el militar o el guerrero tiene que aprender a sobrevivir. El enemigo no le va a tratar con cariñito. Y recuerden, nosotros tenemos un enemigo cruel. El diablo nos respeta, desea algo bueno para nosotros. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestra preparación. No busques comodidad en la vida cristiana, eso no te prepara. Dios nos entrena, mira, escuchen esto. Recién tengo 34 minutos. Dios está entrenando, hermano. Dios está entrenando para ser un vaso útil al Señor, como un soldado, ¿no? Que es útil para ayudar a otros, ¿sabes? En esta tierra, de diversas maneras.
cuando te enfrentas en dificultades en tu vida devocional. Así es. ¿Por qué tenemos dificultades en la vida devocional? Nuestra oración, ¿no? La palabra, todo eso. Porque el enemigo sabe que es útil. Ya está yendo, déjame. Él sabe que es útil. Es útil nuestra oración, la palabra, todo eso. Y entonces tenemos problemas. ¿Tienen problemas o no en su vida devocional? ¿Hay luchas o no? Sí. Eso es parte de nuestro entrenamiento. Porque ahí entonces aprendemos a orar aunque hay adversidad, aunque hay oposición, seguimos en la oración. Cuando te acercas a la palabra también, ¿no? Yo le contaba bueno, por la edad ya me está afectando el insomnio, pues, ¿no? Entonces, no era normal que tuviera falta de sueño, ¿no? Pero lo raro es que me quita el sueño y después nosotros con mi esposa hemos aprendido, ¿no? Y si no hay sueño, a orar. Entonces, me pongo a orar y el cuerpo ya quiere dormir. Me echo a la cama, se va el sueño. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos problemas, pues. ¿Ves? Tenemos lucha en la vida devocional. Entonces, ya tuve que poner, ya cuerpo, ¿no? Lo que pasa, que estás ahí. No, tienes que orar. Ya no oramos solo en mi cama, vamos a ir así, abrigaditos, sino ya al suelo. Porque no me voy a quedar dormido en el suelo, vamos a decir, ¿no? Al pie de la cama o en la sala, pues, ¿no? Entonces ya, hasta que me dé, vamos a decir, ya un fuerte sueño, ya pues, me voy a dormir, pues. Pero así es, hermano, este cuerpo no colabora en la vida devocional. Pero ahí estamos siendo entrenados por el Señor, ¿no? Hermanos, a veces Dios nos entrena también en nuestra vida de fe, de creerle a Dios por cosas, por milagros, por lo difícil, lo imposible. Lo que Él me inspira, ¿no? Cuando Él habla, no le he escuchado predicar, pero interviene así como político nomás, y Él dice, me estaba dando como un informe, algo así. Señores, dice, mira, dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. La Biblia está usando. Que nuestro fruto es esto. Lo que ven, dice. San Salvador, el país más peligroso de Sudamérica, pero ahora en estos años, el país más seguro. Ese es el fruto, dice. Pero eso no es el fruto de uno, dice. Es que nosotros hemos orado a Dios, dice. Esto es un imposible que Dios ha hecho. Ahí hay entendimiento de un cristiano. Esto no es solamente un presidente. Es como decir, ellos lo trajeron a Dios un imposible. Es imposible que la política arregle la inseguridad ciudadana. Es imposible, lo trajeron ante Dios. Y Dios hizo el milagro. ¿Ves? Entonces, en la vida de fe, hermanos, nos encontramos así con imposibles. Pero eso tráelo delante de Dios, tráelo. Señor, te traigo esto imposible. Así cuéntale al Señor. Y como usted es especialista en imposible, ese es tu asunto. Yo ya no puedo hacerlo. ¿Sí? Ya no puedo. Fuerza humana no va a hacerlo, pero Dios sí lo va a hacer, ¿no? Ahí está nuestra vida de fe. Dios nos entrena también en las presiones de la vida que tenemos por las responsabilidades naturales que hay, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Vivir cuesta, ¿sí o no? Los niños, por ejemplo, ellos no producen ingresos. Entonces, ¿quién paga la existencia de ese niño? Los padres. Los adultos ancianos ya no producimos. ¿Y quién paga? Otro. Los que están en el asilo, vamos a decir,
¿Quién paga? Un poco el Estado y los familiares. Vivir cuesta. Entonces, esos son presiones de la vida. Pero ahí el Señor nos entrena. Cualquiera que sea, hermanos, las presiones que enfrentamos, hay que tomar que son tiempo de entrenamiento, ¿no? Y ahora aquí vamos a ver también en nosotros, pues, ¿no? A veces el Señor nos entrena también cuando falta la economía para las necesidades de la obra. Ese es entrenamiento, hermanos. ¿Cómo se van a levantar columnas financieras en la iglesia si no han sido entrenadas en creer que Dios les va a proveer? No solo para el sustento. Una cosa es que es bueno orar como si, Señor, el pan nuestro de cada día. Estoy feliz. Ya. Que llegue el pan de cada día, estoy feliz. Pero otra cosa es orar, Señor, levántame como columna financiera porque con ese ingreso voy a respaldar tu obra. Ahí sí ya ya tienes que desarrollar mayor capacidad económica. Y Dios te da la idea, no te da creatividad. Abre puertas, recursos, hermanos. Y por eso se ha hecho la obra del Señor. Así que hay presiones en esta tierra. Y en cuanto a la economía, también Dios nos entrena cuando falta personal. Cuando falta personal, que es mano de obra. ¿Cuántos han estado en la actividad hoy día? Han estado varios, ¿no? Sí, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando estamos planificando, nos faltaba, ¿no? Faltaban personas que se hagan cargo. Pues nosotros hemos estado anoche en Raquia. Y bueno, tuvimos que venir porque hoy día también ellos hacen su enseñanza, ¿no? Tuve que postergar y nos venimos temprano para también estar viendo este caso. Así, hermanos, la obra a veces necesita personal. Entonces ahí tenemos que confiar en el Señor. Total, mira, un poquito tenemos que abrir nuestra visión. Los recursos de Dios no lo tiene solo en la iglesia, lo tiene también fuera de la iglesia. Pero son personas que pueden acompañar, apoyar ahí. Eso hay que pensar. Manos de obra estamos pensando, manos de obra. Ya, nosotros somos pocos, pero Dios tiene sus recursos, hermanos. Que el Señor dice, le da la tarea a una persona ya, que vive, ten familia, prospera. Y después le dice, le ordena, a ver, a ti te he dado esa capacidad productiva, ahora apoya a mi pueblo. Le ordena. Y por eso llegan las provisiones a la iglesia del Señor. Entonces, eso tenemos que ver, cómo se mueven así los recursos de Dios, porque nosotros no somos dueños, nosotros somos mayordomos de la iglesia. El único dueño es Dios. A Él le encargamos todas las necesidades que hay, ¿no? Todos los asuntos que está pasando en la iglesia, nosotros lo encomendamos al Señor, hermanos. Cuando falta mano de obra, ya Dios enviará, pues, ¿no? Dios enviará de lejos o de cerca, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Se alejaron de Dios. Tentaron a Dios, dice, en la soledad. Significa, me siento solo, dice, me siento solo. Pero si ellos tienen al Dios de Israel, lo que los otros no tenían, ¿eh? Lo que los otros no tenían. Mira, los profetas, los creyentes podían hablar con Dios en ese tiempo, ¿eh? Pero en cambio los ídolos, ¿qué le van a hablar a los que le siguen? Nosotros tenemos la seguridad de poder decir, Dios me ha hablado. Dios me ha hablado, habla mi corazón, ¿no? O de una otra forma, ¿no? Dios habla. Es que ellos tenían, pero el asunto, se alejaron del Señor. Por eso dice, o sea, se sintieron solos.
estando bien acompañados con Dios, pero se sintieron solos. Por eso dice, tentaron a Dios en la soledad, ¿no? Y lo último que vemos, y este es lo terrible, ¿eh? Cuando llegamos, se va bajando, alejamiento, ¿no? Aquí esto se llama vivir en la voluntad permisiva. A ver si leemos 15, el versículo 15, ¿qué dice? Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y hay una letrita ahí chiquita que lleva a números. Y está hablando de una ocasión, en números 11. Está hablando con una ocasión ellos pidieron carne, porque ya habían avanzado tantos meses comiendo maná, maná desayuno, maná almuerzo, maná cena, y todo en formas preparadas, pero ya queremos carne, ya. Queremos carne, dicen, se reclamaron a Moisés, pues. Y entonces, dice que mandó codornices. Era de tal manera, dice, las codornices, que podían cazarlo y un montón hicieron, cazaron de más, pues. Y comieron, dice, hasta que salió la carne por sus narices. Así es una expresión que habla, que es lenguaje figurado. O sea, comieron carne hasta de sobra, pues. Pero por eso dice el versículo, dice, Él les dio lo que pidieron. Pidieron carne, entonces ya, en abundancia, pero no era su voluntad. ¿Qué pasó? Mas envió mortandad sobre ellos. Murieron. Bueno, ahí donde tenemos que conocer lo que es la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. Ahí decidieron vivir en la voluntad permisiva, porque se salieron de la voluntad perfecta. Entonces, ¿qué era? Que era suficiente para su nutrición el maná. Ahí tenía todo lo necesario. Por ejemplo, en la carne hay ciertos valores nutritivos, ¿no? Aunque sea el pollito vamos a ir así criado a la fuerza, pero tiene valores nutritivos. Entonces esas aves podrían también tener pues, sus valores nutritivos, pero en el maná ya lo tenían, no les faltaba. Ellos pudieron haber pasado todos esos 40 años sin necesidad, pero ellos dijeron, no, es que ya era la comida rica, bien aderezada, dice, y todos, y acá no tenemos. Entonces, y con tanta insistencia, Dios les dio. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Entraron en la voluntad permisiva. Ahí pensemos, no se puede evaluar los frutos solamente por las cosas materiales y las comodidades de esta tierra. Tenemos que conocer lo que es vivir en la voluntad perfecta de Dios. Sí, muchas veces Dios nos puede dar por nuestra insistencia, ya te permito, así. Pero no está en la voluntad perfecta de Dios. Ese es el problema, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? Que ya no va a haber el desarrollo que se esperaba, sino que va a quedarse, ¿cómo decir?, en esa voluntad permisiva. ¿Cómo se nota que entraron a la voluntad permisiva? A ver, ellos no presentaron solamente diciendo, Señor, si es tu voluntad, danos carne, sino necesitamos carne. Y ni siquiera a Dios, a Moisés, ¿no? Ya tenemos que comer, ¿ves? Tomaron una decisión sin haber pasado tiempo en oración. No dijeron, será la voluntad del Señor, o de otra manera, ¿no? O por decir, ¿no?
Señor, permítanos ahora también alimentarnos con carne. No, ordenaron, pidieron así. Eso es el caso, hermanos. A Dios no podemos ordenarlo, porque Él tiene sus planes perfectos para nuestra vida. Si algo quieres naturalmente, no en tu visión de la tierra, de cosas, comodidades, tiene que ser en la voluntad de Dios. Eso es. Entonces, eso va a ser una bendición, porque viene en la voluntad de Dios y por los medios del Señor. Pero cuando nosotros decimos, yo quiero tener esto, yo quiero aquello, el Señor te va a permitir, pero tú tienes que ganártelo. Ahí va a estar buscando de aquí, de allá, por dónde llegas. Eso es el caso, ¿no? La bendición de Dios trae tranquilidad, trae paz. Luego se ve, hermanos, que en la voluntad permisiva no hay lugar, no hay libertad para la oración. Porque él sabe, el creyente sabe que esto no vino como una bendición, sino como una insistencia, que algo vamos a ir, algo que tomó la decisión, ya tomó la decisión y luego dice, Señor, ¿me puedes dar? En el discipulado nosotros teníamos normas, es discipulado vivencial, no es la escuela discipulado que desarrollamos acá, sino era estar internado en la casa pastoral. Y ahí estamos entrenando como a los discípulos del Señor Jesús. Le decíamos, primero tienes que pedir permiso para luego poder poner de acuerdo y orar a Dios. En dos cosas le voy a contar. Había un joven que se enamoró de una chica y le dice a su líder, le dice, el líder, como nos ha enseñado que debemos pedir información, dar información, todo, le voy a decir que que tenemos una relación con tal persona, tenemos una relación sentimental, ¿no? Y vamos a orar a Dios cuál es su voluntad. Y el líder, ¿qué le dice? A ver, hijo, siéntate, vamos a conversar. Lo primerito, ¿quién te dio permiso para pensar en enamorarte? Eso es lo primero. ¿Quién te dio permiso para pensar en enamorarte? Porque eso es lo primero. Deberías venir a mí antes. ¿Y quién te dio permiso para comenzar una relación? Ya comenzaste la relación. Ahí está el asunto. El discipulado es formación, pues. Entonces, el proceso es, mira, mi corazón se está inclinando para cierta persona. Por favor, apóyame en oración. No quiero hacer mi propia voluntad, sino el deseo de Dios. Eso es discipulado. Entonces, así es, ese es un caso. Y el otro caso fue que había congresos, como congreso de oración, así. En Lima, bastante congreso hay. Y entonces uno era interesante porque era de la alabanza, pero en 92 en adelante, bastante énfasis en la alabanza, la adoración. Y como él había estado en Lima apoyando a otro pastor, ¿no? Por algunas semanas, y después ya vuelve a Barranca, y ahí estaba. Y él ya me dice, no al líder, sino a mí me dice, pastor, permiso, porque hay un congreso y yo quiero ir, y se va a hacer de mucha bendición, quiero aprender, ¿no? Las cosas de la alabanza, todo. Y yo le digo, ¿y qué actividades tenemos en la iglesia? Le digo, en relación. Sí, hay 2, 3 actividades ahí, ¿no? ¿Y quién va a reemplazar? Porque también estás en el trabajo. Ninguno está libre. Aquí no hay desocupados. Pero ya he visto también que pueden reemplazarme, todo eso. Y ahí me sigue insistiendo, pues,
pero pastor, yo hago todas las cosas, vamos a decir, que esté listo, no va a faltar nada para la actividad, solamente me va a apoyar el otro hermano, todo. Como está insistiendo, ya me ganó la ventaja y le digo, pues bueno, ya, te voy a dar permiso, pues, anda. Y luego, ¿saben qué dice? Pastor, ya me inscribí. O sea, primero se inscribió y luego me pide permiso. ¿Ves? Ese es un ejemplo de la voluntad permisiva. Cuando tú ya decidiste hacer tal cosa y luego oras a Dios. Esa ya no es voluntad perfecta. Una cosa es la voluntad perfecta y otra cosa es la voluntad permisiva. El cristiano, así hijo de Dios y todo, puede estar andando en la voluntad permisiva. Aquí lo que estamos viendo, pues. Entonces tenemos que ser bien respetuosos de las cosas del Señor, hermanos. Ahí con humildad, con sencillez, entregar todo asunto en las manos del Señor, ¿no? Y por eso, como Él sabe, como su conciencia sabe, hermanos, que está pidiendo bendición sobre ya planificado. Bueno, ya tomó. No hay libertad en la oración. Esa es una dificultad bien grande, hermanos. Si no hay libertad en la oración, no vas a crecer. No vas a crecer en la vida espiritual, ¿no? Otros hermanos, no hay comprensión en la palabra de Dios, porque Dios no habla a los desobedientes. Entonces, lee la Biblia, pero no comprende. Y si no comprende, ya no llega a ser alimento, porque solamente son letras nomás. Cuando tú comprendes, Dios te habla, te dice, oh, qué lindo esto. Es una promesa, es una advertencia, o te da un consejo de sabiduría, cómo vas a tratar en familia, todo. Dios te habla por la palabra. Pero cuando ya no logras ese entendimiento, que está en la voluntad permisiva del Señor. Pero esta voluntad permisiva no significa el sacrificio de tu salvación, ¿recuerdas? No va a estar dudando, ahora, ¿qué hago? ¿Soy salvo? No, va a estar pensando. El asunto está, hermanos, en que en esta tierra no va a dar fruto. Eso es por andar en la voluntad permisiva, ¿no? Otra señal es que no está involucrado en servir a Cristo. Ya les hablé de otra manera, ¿no? Parece que la vida cristiana lo hemos hecho etapas. La primera etapa, creer en Cristo. Bueno, me arrepiento, dejo las cosas malas por ahí, ya estoy mejorando. La primera etapa, pasan 3, 5, 7 años, 10 años y se da cuenta, hoy creo que debo servir al Señor. Y, pastor, ¿en qué puedo apoyar en la obra? Dice, ya pasó 10 años. ¿Y qué tal tu criaturita, a ver, tu hijito? Nace ahí, está creciendo, después de 10 años. Y puedo mover mis manitos, mis pies, puedo mover. Una criatura que no se mueve, está enfermo. ¿Sí o no? Niño tiene que moverse. Esa es su naturaleza. Y así es el cristiano. Cuando nace de Dios, ese quiere moverse, quiere servir, quiere predicar ya. Porque ya ha comprendido que su vida es servir al Señor. Y lo último es que no está creciendo en dominio propio. Como está en la voluntad permisiva, no crece en el dominio propio, que ese es un fruto del Espíritu indispensable, hermanos. Todos necesitamos. El dominio propio es templanza, lo dice, ¿no? En Gálatas 5, 22 y 23, templanza. Es, hermanos, saber controlar nuestras reacciones. La naturaleza humana nos llama a enojarnos, ¿sí? Por la frustración o alguien nos provoca. Pero tenemos la capacidad de poder serenarnos y responder de otra manera, ¿no?
es un instinto, de adentro sale. Cuando somos agredidos, nos defendemos, sí o sí, pero ahí está el dominio propio. Y hay otra cosa también que nos puede atraer, son los instintos que tenemos. Podemos ser desordenados en el comer, en el beber, en el dormir, si no tenemos dominio propio. Y ahora, ¿cómo se ejercita el dominio propio en la iglesia? Cuando ayunamos, cuando pasamos vigilia, eso es ejercicio del dominio propio. Estamos aprendiendo a gobernar, ¿no? Nuestro cuerpo. Como yo les decía ahí, tenía esa lucha del insomnio, y entonces le decía, cuerpo, ¿no? Es lo que quieres, ¿no? Ahora sí. Pero detrás de todo está la influencia maligna, pues. Te pones a orar. Y si me daba sueño, orar así de rodillas, me ponía de pie y caminando. Caminando estoy orando, porque no me voy a quedar dormido mientras camino, ¿no? sería imposible. Pero si me acomodo bonito ahí para orar, ya me quedo dormido. Entonces, el hecho es, hermano, en el dominio propio tienes que ordenarle a tu cuerpo, no que tu cuerpo te ordene, no. Porque si no, ¿qué sería la vida, hermanos? Solamente les hago un ejemplo del instinto de comer. El comer es un llamado del estómago, sale ese deseo de comer. Sí. Ahora usted está andando por la plaza de armas y tiene deseo, como le da un hambre ahí, y va por ahí y una señora está vendiendo ahí su causa, vamos a decir, ¿no? Y se agarra, usted se lo come. No, es que yo tengo hambre, pues, y tengo que comer. Así, hay normas, ¿sí, no? Hay normas, reglas hay que cumplir. Usted tiene que decir, señor, me puede vender su causa rellena, no sé, papa rellena, no sé. Está 5 soles y tienes 4. Por favor, ¿me puedes dar de 4 soles? Estás cumpliendo reglas, normas para satisfacer el instinto del hambre. No porque tengo un instinto ya tengo que satisfacerlo. No, ese es el ser inteligente, ese es el ser humano. Los animales no tienen inteligencia, ellos actúan por instinto. Eso sí, no piensan. Tienen hambre, lo que hay comen, según su naturaleza. Pero nosotros somos seres racionales y por eso tenemos que ejercer el dominio propio. Hermanos, el cristiano que no controla sus emociones no está ejercitando el dominio propio. Hay que controlar. Y a veces, hermanos, nuestra lengua nos gana, pues, porque ha sido influenciado por esa emoción negativa. Así que hay que orar al Señor que nos ayude siempre a vivir en la voluntad perfecta. ¿Qué hago, Señor, en este asunto? ¿Cómo procedo, Señor? Dame tu sabiduría, Señor. Abre puertas, abre recursos, Señor, para hacer tu voluntad. Y Dios va a obrar en nosotros. Y terminando, hermanos, tenemos que evitar ese camino de la decadencia, porque los salmos eran enseñanza, aunque era canto, pero estaban enseñando al pueblo a través del canto para que superen, pues, estos problemas morales que había también en ese tiempo, ¿no? Así que hay que poner esfuerzo y con la bendición del Señor, yo creo que en vez de ir... Una pregunta. Sigue. ¿Quién escribió Salmos? Una buena parte escribió David, el rey David, pero hay otros escritores también y hay una nota ahí al comienzo, hay una nota de varios escritores contemporáneos, ¿no? Y es un himnario, el Salmo es un himnario, pero ha sido coleccionado de varios autores. Sí, o cancioneros, sí. Muy bien.